regresamos con Mami. ¿Qué será lo que tiene? El mundo. El mundo. Perdón, ya me perdí. Hay momentos históricos que son súper importantes, como cuando Pink Floyd saca The Dark Side of the Moon en el 73. Nada lo me ilumina. Pero también algo importante estaba pasando en el 73 con el lugar de donde proviene Pink Floyd, que es el Reino Unido. Algo que después íbamos a ver y esta generación iba a conocer, que cómo se iba a enmarañar todo esto de que el Reino Unido entraba a la comunidad europea y cómo ahora sale el tema del Brexit y cómo vamos a casar esto con nuestra realidad. Rodrigo, porque somos malos. Yo te propongo algo, Cumpa, ¿qué? porque creo que hemos comido harto tiempo del que nos tocaba para esto. Entonces, como sinteticemos así Brexit. Rápidamente. Así, claro, vamos yendo al hueso. Pues, Brexit se refiere al referendo que se hizo en Gran Bretaña para decidir si quedarse o salirse de la Unión Europea. La Unión Europea es actualmente en el mundo el mayor nivel de integración económica que pueden tener un conjunto de naciones. O sea, lo más cerca que estamos de derribar las fronteras es la Unión Europea, porque no solamente es libre flujo de recursos, sino que tienen la misma moneda, qué sé yo, una serie de elementos de economía y socioculturales donde todos los europeos pueden trabajar o estudiar en cualquier país de la comunidad. Y el Brexit fue la elección que los británicos soberanamente ejercieron y decidieron salirse de esta comunidad. Y hoy día están en el problema que no saben cómo salirse de la comunidad. ¿Decidieron salirse por un referendo? Por un referendo, votaron quedarse o dejar la comunidad Yo te europea. pediría que nos expliques un poco también esto de la complejidad, la densidad de lo que es Inglaterra, Gran Bretaña y territorialmente y políticamente, ¿no? Claro. ¿Por qué quedarse y por qué salirse? Sí, Pero no es porque tienen una, o sea, no son como nosotros somos 9 departamentos de un estado, no, es mucho más compleja su... Claro, tiene una historia mucho más compleja, mucho más, a ver, para no sonar mal, pero tiene una evolución política mucho más desarrollada por siglos, digamos. Tienen una democracia que es de las más sólidas de... Es que no puede haber algo más lógico que un chileno hable bien de Inglaterra. ¿No? O sea, no, yo quería que nos expliques Irlanda, Gales, Irlanda del Norte. No me vas a decir... Déjame. Comenzás a hablar bien de Inglaterra y de pronto ya nos tomás el salitre, el guano, está todo a un paso. Se lleva todo. El capital chileno financia... Bueno, entendamos un poco, porque el Brexit tiene que ver, aunque no lo creamos, con nosotros. Bueno, en fin, la votación no es de una sola nación, de un solo país, así como lo entendemos nosotros, sino que estamos hablando de Gran Bretaña. Gran Bretaña es Inglaterra, más Escocia, más Irlanda, que Irlanda es una isla que está dividida básicamente en dos naciones, la República de Irlanda y Irlanda del Norte, que es parte de Gran Bretaña. Entonces, esta decisión que tomaron los afecta a los tres países. Y uno de los conflictos, no solamente el que no tienen idea cómo resolver esto, es muy complejo, es como el divorcio más complejo en la historia de la humanidad probablemente. Es un divorcio, no es más que un divorcio donde las partes no se están entendiendo. Donde los europeos que trabajen o estudien en Inglaterra no saben qué es lo que va a pasar. Los británicos que viven, estudian, trabajan fuera de Gran Bretaña en la Comunidad Europea no saben lo que va a pasar. Y la pregunta es, o la pregunta lógica sería, ¿por qué alguien querría salirse de la Unión Europea? Digamos, si se supone que te ofrece tantísimas ventajas a nivel económico, cultural, que es el bloque económico más grande, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué Inglaterra quiere salirse de la Unión Europea? Creo que una de las razones es porque tiene la posibilidad de negociar solo también, ¿no? O sea, tiene la posibilidad de, por ejemplo, la Unión Europea no tiene
posibilidad de negociar con Estados Unidos cada país independiente, sino negocian como unión, como bloque. Entonces, al estar fuera, podría negociar directamente con Estados Unidos y hacer la suya. Y Trump hace su trabajo en ese sentido. Le está ofreciendo, tiene ahí una oferta bien jugosa para Gran Bretaña, para Inglaterra. De hecho, tiene la oferta del Tratado de Libre Comercio ahí sobre la mesa. Entonces, pero yo creo que tiene que ver mucho con lo mismo que nos pasa acá, un proceso de desinformación, despolitización de la gente que finalmente reduce la democracia a ir y marcar un papel. Cuando la democracia también de que es un poco un giro anglosajón en contra de lo que representaba el mundo anglosajón. Porque ¿qué representa el mundo anglosajón? Digamos, la ruptura con lo católico, ¿no? Y el libre mercado, el ser rico como una ventaja, qué sé yo, y esta gente que ha propugnado el neoliberalismo, el capitalismo financiero global, más bien ahora se está volviendo nacionalista. Trump es eso, y el Brexit también es eso. Los ingleses no quieren ser europeos, sino quieren ser nomás ingleses o británicos. Pero se están yendo como muy para allá. Yo les pregunto, porque hay que hacer la equivalencia con Bolivia. Allá tienen un referendo donde el problema es que el problema de ese referendo es que cómo hacen para deshacerlo, digamos. Lo mismo que en Bolivia, o sea. Creo que Rodri ha mencionado dos palabras fundamentales, ¿no? Desinformación y despolitización. Me parece que van de la mano para hacer que la masa, la gente, pierda realmente esa noción del poder político que tiene de decisión. Y es muy fácil, ¿no? Es muy fácil atrincherar a la gente en una bandera. Claro. Es muy fácil apelar a estos símbolos patrióticos y finalmente nacionalistas y atrincherar a la gente y definirse entre nosotros y los otros, digamos. Claro. Y finalmente eso es lo que pasó con la sociedad británica, que ha decidido, en ese caso, seguir siendo una isla, quedarse aislado. No es tan así, digamos, que vayan a quedar aislados, pero finalmente lo que votaron ellos fue eso. Seguimos siendo parte de una comunidad multilateral que se apoya y que se integra, o somos nosotros y contigo solo hago negocio, digamos. Los ciudadanos deberían decidir ser parte de todas estas grandes decisiones. Claro. Para mí es una pregunta así hasta de filosofía jurídica, ¿no? O sea, porque es bastante complejo decir hasta qué punto la democracia directa es, digamos, no solamente peligrosa en términos de la cooptación de estos ismos, de los extremismos en general que existen. A veces pueden haber cosas religiosas, claro, digamos, ¿no? O puede haber cosas económicas, pero también hay otro nivel en el que no darle a escoger a la gente ciertas cosas. Claro, se vuelve... bueno, yo soy chileno y es cosa de ver qué es lo que pasa en Chile. No sabíamos. La gente... ¿Así? Y por eso estamos hablando de Inglaterra. Es parte de un favor histórico que tenemos que pagar. Yo creo que hablemos de España. Claro, recuperemos nuestro mar. ¿Qué se puede votar? ¿Qué no se puede votar? ¿Qué se puede elegir? Para terminar de hacer el punto con mi conexión con los chilenos, somos el ejemplo de una sociedad a la que no se le pregunta nada. Tenemos una constitución puesta en dictadura que no ha sido posible cambiar. Entonces, tenemos este ejemplo de un país al que no se le pregunta si quiere vivir bajo la constitución que vive. Y por otro lado tenemos este ejercicio que es a todas luces súper democrático preguntarle a la gente, pero ya vemos que en una de las sociedades más desarrolladas culturalmente no fueron capaces de entender el problema en el que se estaban metiendo. Y hoy día tienen un plazo que ya se ha prorrogado 2 veces. O sea, se tiene que reconocer el referendo. Exacto, tienen hasta el 30 de octubre, 31 de octubre para llegar a un acuerdo con la Unión Europea en cómo va a ser esta salida. Y uno de los escenarios es que no haya acuerdo. Y al medio de eso ya se han ido, como diríamos nosotros, 2 presidentes. O sea, ya claro, el tercer presidente. La magnitud del problema dentro de una de las democracias más antiguas del planeta, la más antigua es Estados Unidos, eso hablábamos hace rato con él,
pero digamos que los ingleses, los franceses son el estandarte desarrollo europeo, cívico, ¿no? Entonces, ahí mismo el corazón de la Europa institucional se está derrumbando por una mala decisión tomada por la ciudadanía. Se dieron un balazo en el pie, finalmente eso. No hay una manera de llevar a cabo el Brexit sin dañar en mayor medida a la sociedad británica. Y es lo que decíamos ante el programa, creo, a un momento, parece que lo que estuviese ardiendo en el mundo es el orden liberal. Y por otro lado, en Bolivia tenemos un presidente que no se quiere ir y que no reconoce los resultados del referéndum. ¿Qué nos queda del Brexit, por ejemplo, para poder entender nosotros cómo puede afectar algo así? Yo creo que a nivel local hay que Aparte entenderlo. de lo evidente del referéndum, no quiere hacer caso por nada del mundo. Hay que entenderlo desde dos perspectivas. La primera es que económicamente, en este momento, la Unión Europea ha terminado ya de redactar el documento con el Mercosur, que es básicamente un tratado de libre comercio entre bloques, integración económica entre bloques del mundo, el Mercado Común del Sur y la Unión Europea. La Unión Europea, al estar metido en todo esto con Inglaterra, por supuesto que eso hay que mantenerlo en observación, a ver cómo Bolivia podría sacar provecho de una instancia de integración económica como el Mercosur, en el que está ingresando en este momento. De hecho, Bolivia era un país adjunto, asociado al Mercosur, pero no era de los estados parte, y ahora se está volviendo un estado parte del Mercosur. Entonces ahí hay una oportunidad gigante para Bolivia desde el punto de vista económico. Es un poco gracioso de que, bueno, no vamos a decir de que las cosas suceden de un día para otro, pero en las relaciones internacionales, en el momento en el que Bolivia entra al Mercosur, no es precisamente con sus mejores amigos dirigiendo, sino con Bolsonaro, Macri y la derecha más bien del bloque. Exacto, y apelando a una política más de negociar con un solo lado de esta guerra fría nueva, recalentada, y no integrarse. Y desde el punto de vista ciudadano, creo que la manera en que hay que leerlo, así como leíamos el tema de Hong Kong hace 2 semanas atrás, es que hay que entender que, claro, la democracia no es solamente preguntarle a la gente sobre cosas específicas para que decida, sino que tiene que ver con un tema mucho más complejo, que la gente entienda el peso de las cosas que se están decidiendo. Y eso exacto, es un llamado a la educación ciudadana, a la educación cívica, a que la gente entienda la importancia de estas cosas. Pero es esta... La repolitización del ciudadano. Pero es esta concepción también de la democracia liberal, representativa con su variante directa. Nosotros hemos reconocido en la Constitución otros tipos de democracia, y ahí creo que podríamos hacer como una especie de corte, ¿no? De que en realidad la democracia indígena, o hay tipos de autonomías, como las autonomías más regionales, en general indígenas, que reconocen un tipo de derecho que también es decir, una ciencia jurídica también comunitaria e indígena. No está hablando pues más que de autogobierno, es decir, comunidades que en las cosas básicas de su día a día toman las decisiones, que no es lo mismo que decidir si tu país se sale del Mercosur o no, ¿no? Entonces creo que los diferentes tipos de democracia son sanos e importantes, y que hay que entender también la complejidad de ello, sin no solamente ir a votar, caer en tonteras, ¿no? O sea, en abusos. Sí, y a veces en tonteras, porque la justicia comunitaria se puede también convertir en que en cualquier ciudad de este país agarremos a patadas entre muchas personas, es decir, se pueden distorsionar los conceptos o mal agarrar, ¿no? Totalmente. Ya pues, entonces nos hemos ido por aquí y por allá y por aquí y por allá. Si podemos resumir así, porque ya nos van a patear de los de producción. Si ponemos resumir Brexit Bolivia, ¿qué tiene que ver así poco? Aprender de que el voto no siempre significa una participación real en la política. La participación política es constante y principalmente tiene que ver con controlar a las autoridades y a los representantes que hemos puesto en el lugar que hemos puesto, y entender la complejidad de un Estado, la complejidad del Estado de Derecho, la complejidad de las relaciones internacionales, que finalmente
nos afectan en el precio de la gasolina, en el precio de la tele, en lo que sea que queramos consumir. Y por otro lado, hay que ir mirando qué es lo que pasa con este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, cómo Bolivia le saca provecho a esto en este nuevo ciclo y bueno, qué pasa también con los ingleses, cómo salen de este problema. Cortito, quizás darnos cuenta de que el voto, aunque sea tradicionalmente el acto político fundamental, no es el acto determinante, como dice él, sino de que hay que hacer tejido social y hay que conectarse con la gente y hay que estar atento porque se trata de nuestras vidas, ¿no? Finalmente la política se trata de nuestras vidas. Y no se está inventando la pólvora. Por otros lados ya se ha hecho y la sociedad civil se tiene que organizar y tiene que priorizar. Listo, eso fue todo por hoy porque se nos va la batería. Nos vemos.